Imagina esto: dos de las figuras más poderosas de la historia, Cleopatra y Marco Antonio, forjando un pacto que no era solo de amor, sino de lealtad absoluta. ¿Por qué dos líderes, con tanto en juego, arriesgarían todo por una alianza? ¿Fue amor verdadero o simplemente un contrato de poder? Mantente aquí, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará la manera en la que ves el pasado y quizás el presente. Al final de este video, entenderás cómo un romance épico llevó a la caída de imperios, y te prometemos más de un momento de ¿qué? Cleopatra, reina de Egipto, y Marco Antonio, un destacado líder romano, no son solo nombres que aparecen en los libros de historia. Son el epítome de una relación que mezcló pasión y estrategia en igual medida. Sus imperios tenían mucho que ganar, pero también estaban al borde del colapso. En un mundo donde cada decisión podía significar guerra o gloria, cuando estos dos titanes decidieron unirse, el destino del Mediterráneo cambió para siempre. Pero, ¿qué llevó a estas dos figuras históricas a unir sus destinos? Más importante aún, ¿qué sacrificaron para que este pacto funcionara? Y no olvidemos preguntarnos, ¿realmente funcionó? En pleno apogeo del poder romano, Egipto era una joya codiciada. Un reino antiguo, rebosante de riquezas, cultura y, claro está, una reina que no solo era famosa por su intelecto, sino también por su habilidad para influir en los hombres más poderosos de su época. Mientras tanto, Marco Antonio se encontraba en una lucha interna que no solo enfrentaba a la República Romana contra sus enemigos externos, sino también contra su propia transformación en un imperio dictatorial. El escenario estaba listo. Todo estaba en juego. Las sombras del pasado se cernían sobre los participantes, recordándole a cada uno que una sola decisión podría cambiar el destino de naciones. En el año 44 a.C., la traición de Bruto a Julio César no solo acabó con la vida del dictador, sino que también sembró las semillas de un conflicto que marcaría a Roma para siempre. Historiólogos como Plutarco han señalado que esta acción fue un punto de inflexión en la historia romana, cuyas repercusiones se extendieron durante siglos. Las alianzas que se rompieron y los nuevos enemigos que surgieron transformaron la política de la época. Hoy examinaremos cómo una curva de la historia puede, en un instante, volverse contra sus propios arquitectos, y cómo este relato se entronca en otras traiciones, como la de Ricardo III en Inglaterra, donde el deseo de poder personal condujo a un desenlace trágico. En cada rincón del mundo, la traición ha encontrado su lugar, convirtiendo héroes en villanos y allanando el camino para nuevos comienzos, pero siempre con un alto costo. 1. El pacto y sus motivaciones ocultas. Cleopatra sabía lo que hacía. No era solo una mujer tratando de proteger a Egipto, era una estratega excepcional. Consciente de la historia de traiciones que habían marcado su tiempo, como la de Bruto a Julio César en el 44 a.C., comprendía que su destino dependía de alianzas bien calculadas. Historiadores han señalado que su aproximación a Roma no fue solo táctica, sino también un intento desesperado de salvaguardar su legado y el futuro de su nación. La historia la recordaría no solo como reina, sino como la mujer que desafió el poder, convirtiéndose en la figura clave en una red de intrigas políticas que aún resuenan en la memoria colectiva. Marco Antonio, por su parte, se encontraba en una posición en la que consolidar poder era esencial. ¿Qué mejor manera de fortalecer su posición en Roma que obtener acceso a los recursos egipcios? Así, lo que comenzó como una atracción mutua para algunos, otros lo vieron como un juego de ajedrez político. Historiadores señalan que las relaciones entre naciones, al igual que los peones en el tablero, pueden ser sacrificadas por intereses estratégicos. Esto quedó ejemplificado en el siglo XVI, cuando la alianza entre Francia y Escocia fue utilizada por ambos países para debilitar a Inglaterra, un movimiento que llevó a traiciones y conflictos duraderos. Así, una atracción inicialmente inesperada se convirtió en un campo de batalla donde los líderes jugaban no solo con sus vidas, sino con el destino de sus naciones. Piénsalo, Cleopatra tenía la riqueza y Marco Antonio tenía los ejércitos. Al menos sobre el papel,
Era una unión perfecta. En el año 31 a.C., sin embargo, esta alianza se convertiría en un escenario de traición y desesperación. Mientras Cleopatra consolidaba su poder en Egipto, Antonio enfrentaba la presión de Roma y sus rivales. Según el historiador Suetonio, su decisión de aliarse con la reina fue vista por muchos como una traición a su patria, intensificando las tensiones políticas en el imperio. Esta traición no solo alteró el rumbo de su historia personal, sino que también marcó un cruce de caminos en la historia de Roma, dando inicio a la inevitable caída de ambos. La ambición se tornó en desconfianza y la lealtad se desvaneció, alterando el tejido mismo de la política romana. Pero como dicen en las novelas románticas, la perfección puede engañar. ¿Realmente creían ambos en su causa compartida? ¿O ya se veían como piezas en el tablero del poder? La tensión aquí es palpable. La primera evidencia de cómo intercambiaron estrategias y algo más puede encontrarse cuando ambos comenzaron a redistribuir territorios. Este acto, que sucedió en el año 1618, marcó el inicio de una serie de decisiones que cambiarían el futuro de Europa. Historiadores como Michael Roberts han mencionado que estas maniobras no solo reflejaban intereses territoriales, sino también un profundo nivel de traición entre aliados. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Los pactos que antes unían a estas naciones se desmoronaron, provocando guerras y alianzas inesperadas que alterarían el equilibrio de poder durante décadas. Así, el intercambio de territorios se transformó en un símbolo de desconfianza y ambición desmedida. Marco Antonio prometió tierras, poderes y alianzas a Cleopatra, mientras ella ofrecía recursos necesarios para sostener sus campañas militares. Este intercambio de promesas se tejió en el contexto político del siglo I a.C., donde la ambición y la traición eran moneda corriente. Según el historiador Plutarco, sus vínculos reflejan la búsqueda desesperada de poder y control en un mundo en constante cambio. La traición de Marco Antonio a su propio pueblo, al decidir aliarse con la reina egipcia en lugar de mantener la lealtad a Roma, desencadenó una serie de conflictos que llevaron a la perdición de ambos. Este episodio resuena con otros momentos históricos, como la traición de Bruto a Julio César, evidenciando que los lazos entre rivales pueden ser tanto una promesa de gloria como el preludio de la ruina. No solo se trataba de palabras dulces. En esta relación tenían tanto planes como cálculos. Pero, por supuesto, los cálculos no siempre terminan según lo planeado. 2. Ambiciones cruzadas. Cuando el poder se interpone. Si la historia nos ha enseñado algo, es que el poder nunca viene gratis. En el año 44 a.C., la traición de Bruto a Julio César no solo culminó en el asesinato de un líder venerado, sino que también desató décadas de inestabilidad en Roma. Según el historiador Plutarco, la ambición de los hombres raramente conoce límites, llevando incluso a los más cercanos a cometer actos inimaginables. El eco de esta traición resonó a través de los siglos, enredando a las naciones en conflictos internos y guerras civiles. Tales lecciones son relevantes hoy, recordándonos que las ambiciones a menudo son trampas ocultas que pueden fracturar más que unir. Por más fuerte que pareciera su amor, las ambiciones terminaron complicando todo. Cleopatra tenía un objetivo claro: proteger a Egipto y mantenerse en el poder, por encima de todas las cosas. Marco Antonio, por otro lado, enfrentaba retos en Roma. Sus decisiones, influenciadas por la reina egipcia, comenzaron a levantar sospechas entre sus aliados. Historiadores como Plutarco sugieren que esta relación, más que un amorío, fue vista como una traición a los intereses romanos. A medida que pasaban los meses, sus recientes campañas militares, cada vez más alineadas con las ambiciones de Cleopatra, generaron desconfianza. Los senadores comenzaron a murmurar, temerosos de que su lealtad a Egipto eclipsara su deber hacia Roma. Esta intriga política marcaba el inicio de una serie de traiciones que cambiarían el curso de la historia. Aquí es cuando la historia da un giro importante. Octavio, otro líder romano con hambre de poder, miraba desde lejos, y lo que veía no lo dejaba contento.
Las decisiones de Marco Antonio parecían más y más influenciadas por su relación con Cleopatra, y esto comenzó a hacer ruido en Roma. Historiadores como Plutarco documentan cómo esta conexión personal llevó a Antonio a desestimar las preocupaciones de sus compatriotas. En el año 34 a.C., declaró a sus hijos como reyes de diversas regiones en el Oriente, desafiando la autoridad de Roma y marcando un punto de no retorno. Las lealtades se dividieron, y muchos en el Senado comenzaron a ver a Antonio como un traidor, más leal a la reina egipcia que a su propia patria, lo que desencadenó una serie de eventos que llevarían a la guerra civil. La traición de un líder, impulsada por el amor y la ambición, puede cambiar el rumbo de una nación. Esta situación recuerda otras traiciones históricas, donde las decisiones personales han tenido consecuencias catastróficas para imperios enteros. ¿Era Marco Antonio aún leal al propósito romano o había caído víctima de la manipulación de Cleopatra? Es una pregunta que generó múltiples tensiones y que hasta hoy divide las opiniones de los historiadores. Imagínalo como la típica situación de pareja donde todo va bien, hasta que los amigos empiezan a comentar: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Solo que, bueno, en este caso los amigos eran figuras políticas que veían en Cleopatra una amenaza directa. 3. La traición y el principio del fin. Con Octavio acumulando fuerzas y los rumores creciendo en Roma, la confianza entre Cleopatra y Marco Antonio también comenzó a fracturarse. Entonces ocurre lo inevitable. Las fuerzas de Octavio atacan en Actium, dando lugar a una de las batallas más famosas de la historia. En medio de la desesperación, Cleopatra y Antonio se ven rodeados, y las decisiones que toman en ese campo de batalla marcarían el principio del fin.